Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a ir un momento a la palabra de Dios esta tarde, esperando que se encuentren junto a sus seres queridos con bien. La predicación del día de hoy se encuentra en Isaías, capítulo 40. Voy a leer del versículo 1 al 3. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha sido recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Desde el comienzo de la creación, que Dios habla a nuestras vidas y habla a nuestros corazones y los describe en nuestros corazones, porque siempre ha sido la voluntad de Dios morar en nosotros, y la morada de Dios es el corazón del ser humano. Por eso que Dios, un corazón humilde no lo desprecia, más al corazón altivo lo mira desde lejos. Y es necesario que el corazón que reciba a Dios debe estar limpio. Pero desde Adán y Eva, por su propia desobediencia, es que la humanidad ha heredado el pecado. Como dijo el rey David, en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Y esa es la naturaleza humana, malvada, pecadora. Por lo tanto, si nosotros somos semilla de maldad, no tenemos virtud delante de Dios y no hay nada bueno que nosotros podamos ofrecernos a Dios. El cuestionamiento es que el ser humano no mira con ojos de fe su propia carnalidad, sino que mira con ojos carnales. Y producto que el ser humano recibe educación, disciplina, correcciones, adopta tradición y costumbres, es que el ser humano tiene un comportamiento dentro de la sociedad. Y dentro de esa sociedad, ese comportamiento lo definimos entre bueno, más o menos, o malo. Porque así somos los seres humanos. Necesitamos definir las cosas o encasillarlas dentro de algún lugar. Y nosotros tenemos muchos matices para ciertas cosas. Pero para Dios existe el justo y el pecador. En cambio, para nuestro criterio, existen las personas buenas, malas, perversas, malignas, y otras que son más o menos. Esos son nuestros conceptos. Por eso tenemos muchos matices. Por eso que es necesario que nosotros los juicios que hagamos, no lo hagamos bajo nuestros propios criterios, porque nos vamos a engañar. Si eres creyente, tú debes de tener el criterio de Dios. Y para Dios es blanco o es negro, o eres justo o eres pecador. No existen matices. La Biblia dice que con el tan solo mirar se peca. Y que del corazón de los hombres salen muchas maldades, maquinaciones perversas, la ira, la contienda, el adulterio, la fornicación, el robar, el matar, la lascivia, y así nombra.
Porque porque el corazón es de donde salen los sentimientos, las emociones y los pensamientos. Es lo que dice Dios. El ser humano dice otra cosa, que el corazón del hombre es simplemente un músculo que bombea sangre, nada más. En cambio, la Biblia describe el corazón del hombre muy distinto. Como dije, Dios dice que del corazón de los hombres salen los pensamientos, salen sentimientos, salen emociones, incluso maquinaciones perversas habla. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir nuestra vida y somos engañados, y somos burlados, y aún la persona que más hemos entregado nuestro corazón, la hemos amado, nos engaña, ¿qué es lo que duele? Duele el corazón, ¿cierto? Sentimos como que nos clavan un cuchillo. Y ahí, en base a nuestras propias vivencias, comenzamos a darnos cuenta que realmente el corazón de los hombres sí duele por los sentimientos o emociones que estamos sintiendo. Y por eso es importante que cada uno de nosotros nos examinemos. Y vayamos siempre a la luz de la palabra. Para los que son creyentes. Y aquellos que no son creyentes necesitan oír palabra de Dios, aprender de las escrituras, pero no de cualquier persona, a pesar que todos los creyentes tienen ese afán de querer enseñar, tienen algo que decir, su propia experiencia quizás, o su propio conocimiento, el cual han adquirido en el lugar donde ellos se congregan y lo quieren ellos compartir. Pero todos nosotros debemos de entender y comprender y creer que nadie es apto para enseñar la Biblia si en él no habita el Espíritu Santo. Y esa es la primicia, que sin el Espíritu Santo nadie es apto para hablar de la palabra de Dios. Y para que el Espíritu Santo more en un corazón, esa persona debe tener el corazón limpio, debe haber recibido remisión de pecados. Pero mientras nosotros no tengamos remisión de pecados, el pecado se enseñorea de nosotros, vivimos en la oscuridad, en las tinieblas, vivimos en contienda, la oscuridad con la luz. Este mundo vamos a sufrir muchas consecuencias producto del pecado, producto de la maldad del mismo ser humano. Por eso es necesario buscar a Dios, porque Dios no da la paz como el mundo la da. Porque cuando Dios habita en un corazón, no importa lo que suceda en el mundo. Es Dios que te está sustentando, es Dios que te sostiene a través de su Espíritu Santo en medio de la tormenta. Y es por eso que una vez comprendiendo la esencia del ser humano, el comportamiento del hombre, Dios nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Él no habla de la consolación carnal, sino que habla de la consolación espiritual. Aquellos que están siendo atormentados por el pecado,
aquellos que están haciendo o sufriendo heridas por el pecado, el cual sus almas se desgarran producto de la maldad. A ellos Dios los llama para que oigan palabra de Dios y reciban el consuelo de Dios. Consolaos. ¿Y cuál es el consuelo de Dios? Dice, hablar al corazón de Jerusalén. Dios habla al corazón del hombre. Dios habla al corazón de la humanidad. Y dice, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, dice el Señor, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cuando un hombre es consolado de parte de Dios es cuando recibe remisión de pecados, porque ese es el día donde Dios reposa en su corazón. ¿Has oído el día de reposo? No es el Sabbat. Bueno, se llama Sabbat, pero no consiste en guardar un día. El verdadero día de reposo es cuando Dios te da remisión de pecados, cuando Dios mora en tu corazón. Porque ahí Dios va a poner la paz, te va a consolar. Porque esa remisión de pecados, cuando uno recibe el Espíritu Santo, no consiste en esfuerzo humano, sino que consiste en la gracia de Dios a aquellos que le han creído a su palabra. Por eso que Dios prohibió hacer obra alguna en el día de reposo, en el Sabbat, y mandó observarlo, porque santo es para Jehová. Y santo es para Jehová. Porque nadie es justificado por las obras de la ley. Porque es evidente. Porque la ley no fue dada por fe y para fe, sino que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Y esa ley que fue dada para el conocimiento del pecado se convirtió en nuestro ayo, en nuestro guía. Y cuando entendemos y comprendemos la finalidad de la palabra de Dios, de la ley de Dios, nos damos cuenta que delante de Él nos constituimos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y ese es el trabajo de la ley de Dios, guiarnos hacia Jesucristo. Pero a conciencia, con humildad de corazón, viendo, discerniendo nuestra propia vida, porque la palabra de Dios es el reflejo de nuestras vidas, es el reflejo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, es un espejo de nosotros. ¿Alguna vez te has observado en ese espejo? Y nos damos cuenta que delante de Dios, ¿quién podrá ser salvo? ¿El ser humano tiene algún mérito, alguna virtud delante de Dios? De ninguna manera. No tenemos ni una virtud y ningún mérito delante de Dios. Pero muchos actúan como si tuvieran algo que ofrecerle a Dios, cuando Dios lo único que nos pide es que le creamos y hablemos de lo que Él nos ha enseñado. Que seamos recipientes de su palabra, recipientes de su Espíritu Santo, porque la obra es de Dios, no es de nosotros. Pero cuando la obra la amamos, la hacemos de nosotros. Pero nunca perdimos el norte, porque sabemos que tenemos que hablar solamente palabra de Dios. Lo que venga de mi corazón en nada te va a ti beneficiar. Pero todo lo que provenga de la palabra de Dios sí te va a beneficiar, porque te va a guiar hacia Jesucristo y hacia la vida eterna. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y aquellos que intenten saltarse a Jesucristo van a ser enviados al infierno.
Jesús es el camino, la verdad y la vida, y el cual nos hace llegar al Padre. Y es por eso que tenemos que conocer quién es Jesucristo. Como dice la Escritura, y no conforme a nuestros propios pensamientos. Por eso que cada enseñanza que uno recibe de la Escritura debemos de verificarla conforme a la palabra de Dios. Y que nada le falte y que nadie le sobre. Porque hay el que le agregue y hay el que le quite, ¿cierto? Dios dice que no los quiere tibio. O eres frío o eres caliente, ¿cierto? O sea, o no sabemos nada, o lo que sabemos lo sabemos correctamente. Como dice la Escritura, algunos. Y la Escritura dice, pero además de decir, necesitamos la revelación del Espíritu Santo, porque la letra mata. Por lo tanto, la palabra de Dios y el camino de Dios no es literal. Es a través de la revelación del Espíritu Santo. Por eso que Dios levanta siervos y los pone por administradores o los pone por cabeza en un lugar para que pueda guiar a un pueblo hacia Él. Pero ese siervo debe ser escogido por Dios y debe tener la unción del Espíritu Santo. No basta un título sacado de un instituto teológico, porque de nada sirve eso. Simplemente del conocimiento secular. Sabiduría del hombre, no de Dios. Y no te digo que no sea importante aprender de la Escritura. Es bueno aprender de la Escritura, pero ten conciencia que no basta eso para considerarse un hijo de Dios o un siervo de Dios. Porque los siervos de Dios y los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Y los siervos de Dios son escogidos por Dios y no por los hombres. Y no por el afán propio, porque no es de quien quiera correr, sino de que el Dios tenga misericordia. Y esa persona, el cual Dios ha tenido misericordia, lo envía y Él te va a consolar. ¿Y cómo te consuela? A través de la palabra de Dios y a través de la unción del Espíritu Santo. Porque Él habla en el Espíritu. Porque te hablará palabras que el hombre nunca ha oído, ni ojo han visto. Y eso se llama la revelación de la Escritura. Y te va a presentar a un Jesucristo lleno de poder, misericordia y de grandeza, el cual vino a este mundo a hacer justicia, juicio y equidad. Porque en Él se cumplió toda justicia. Y fue bautizado y crucificado. No fue tan solo crucificado, fue bautizado y crucificado, como dice la Escritura. Y se levantó al tercer día. Y ahora está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Ya no está crucificado, está sentado a la diestra del hombre, del Padre. Y gobierna todo el universo como el Todopoderoso. Así como el Padre es todopoderoso, también el Hijo es todopoderoso. Ese es nuestro Salvador. ¿Cómo nosotros nos podemos atrever a quitarle méritos a nuestro Señor Jesucristo? Si Él es Dios todopoderoso, ¿quiénes somos nosotros para menoscabar su autoridad? ¿Qué es el hombre para ponerlos en el mismo nivel que Jesucristo? Y atrevernos a compararlo con el Padre. Así de estúpidos y arrogantes somos los seres humanos. Por eso es importante orar. Y importante que Dios obre en los corazones. Y que seamos prontos para oír y tardo para hablar. Que sepamos nuestro lugar. Porque Dios es santo. Y nosotros nacemos de semilla de maldad. Vivimos en la carne y aspiramos a vivir en el Espíritu. Dios es Espíritu y es santo y todopoderoso. Y gobierna sobre todo Espíritu y sobre toda carne. En las cosas invisibles como también las visibles.
Y aún sobre los vientos, sobre la lluvia, sobre los rayos, sobre las nubes, sobre todo gobierna, sobre los astros. Ese es Dios, pues. ¿Cómo nosotros nos podemos atrever a ponerlo en el mismo nivel que Jesucristo? Y atrevernos a decir que Jesucristo es un Dios menor, es menos que el Padre. Esa es la estupidez del ser humano. No conocer su lugar. Por eso es importante sabiduría espiritual y no sabiduría de hombre, ni el conocimiento secular, porque la letra mata, ¿cierto? Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezar calzadas, porque los caminos del hombre son rectos bajo su propia opinión, pero Dios pesa el corazón, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que Dios examina tu fe. Dios sabe quién ha creído y quién no ha creído. Dios sabe quién tiene el Espíritu Santo morando en su corazón y quién no lo tiene. Dios no puede ser engañado. Por mucho que nosotros digamos Señor, Señor, que somos verdadero pueblo de Dios, pero Dios sabe que no lo somos si no tenemos el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo tenemos que estar en verdad. Y no se trata porque yo lo desee, porque no se trata del deseo del ser humano. Se trata si le hemos creído o no a Dios. Porque la Escritura, la Biblia, es el canon de Dios. ¿Qué significa que sea el canon de Dios? Porque a través de ella Él mide nuestra fe. Y Él sabe si nuestra fe es correcta o no es correcta. Porque Dios dice en qué debemos creer y cómo debemos de creer. Y aquellos que cumplen ese requisito reciben de bendición el Espíritu Santo en su corazón. Por eso que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de tener la fe correcta. Porque la gente puede tener fe en muchas cosas y recibir milagros en muchos lugares, pero no significa que sea el verdadero Dios. Por eso que Dios nos entregó las Escrituras para que esa fe sea enderezada. Y aquí dice, enderezar las calzadas en la soledad. Una persona que está en soledad está sin Dios. Una persona en soledad es aquella que aún habita en el pecado, está en el desierto. Por eso dice, vos que claman en el desierto, Dios envía a sus hijos a predicar el Evangelio. Y todos aquellos que moran en el pecado aún habitan en la oscuridad. No tienen el manantial de agua de vida en sus vidas. No son saciados por la palabra de Dios. Sus corazones están secos, marchitos, no dan frutos por productos del pecado. Pero Dios le habla a sus hijos, le dicen, vos que claman en el desierto. Por eso que Dios manda a sus hijos a clamar, a predicar el Evangelio, así como lo hizo Juan Bautista. Proclamó el nombre de Jesucristo. Y lo reconoció por sobre él, que él no era ni digno de desatar sus sandalias. Ese es el corazón que hay que tener. Porque del tiempo de Juan el Bautista es que los cielos son violentados. Y aquellos que están en verdad y conocen la verdad son aquellos que entran al reino de los cielos. No aquellos que lo desean. No es por deseo del hombre, no es por voluntad de hombre. Sino dejaría de ser gracia. Sino dejaría de ser un regalo de parte de Dios. Dios es que salva. Dios nos permite entrar al reino de los cielos. Y si no los permite, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Qué vamos a decir? ¿Acaso Dios es un Dios injusto? ¿Un Dios malo, perverso? Nosotros necesitamos de Él.
y aceptemos su misericordia, porque Dios sin nosotros no quiere. Por eso que Él nos amó antes de la fundación de los tiempos. Él ya nos tenía en su corazón y tenía todo preparado para que todo el mundo pudiera creer en Él. Él jamás ha hecho acepción de personas, pero el mundo lo rechaza. Los creyentes entran en conflicto. ¿Quién es la verdadera y quién no es la verdadera? Todos predican doctrinas distintas. Por eso tienen distintos letreros y distintas denominaciones. Por lo tanto, alguien miente. No todos están en verdad. O todos mienten, o hay uno que está en verdad. Pero para eso tenemos que tener un corazón humilde y saber reconocer nuestra propia vida primeramente. Porque si aún mora el pecado en nosotros y no tenemos el Espíritu Santo, de verdad, nos vamos a ir al infierno. Y Dios necesita a aquellos, a sus siervos, a aquellos que han sido instruidos por Dios, que vayan y prediquen el Evangelio. Porque así esa persona que oye el Evangelio va a recibir consolación, va a recibir su palabra, va a recibir remisión de pecados. Su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida y va a arrebatar el reino de los cielos y se va a gozar una eternidad con Dios. Y así Dios nos consuela a través de su presencia, Dios nos consuela a través de su palabra, Dios nos consuela a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sin el Espíritu Santo, ¿cómo podríamos nosotros enseñar la verdad? ¿Entiendes? No basta con tener un título, ¿cierto? Pero hay personas que son escogidas por Dios y no tienen título, pero sí son enseñadas por Dios y hablan con unción de Dios. De ellos aprende, a ellos escuchan, porque te van a hablar con palabras sencillas, esas palabras que a un niño de 5 años la va a comprender. Esos son los verdaderos sabios, no son aquellos que hablan con tecnicismos, sabiduría mundana, simplemente para alardear de uno mismo del conocimiento. ¿De qué te sirve si no vas a salvar un alma? Pero en cambio, palabras sencillas, las cuales hasta un niño de 5 años puede entender y puede recibir, son aquellas que van a salvar un alma. Y un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Puedes entender el Evangelio. Puedes ver tú la diferencia entre un hombre arrogante y un corazón humilde. Una persona que sí desea servir a Dios y otro que desea servirse a sí mismo, mostrar cuán sabio y cuánto conocimiento tiene. ¿De qué sirve si en ti no mora el Espíritu Santo? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que Dios more en tu corazón. Busques a Dios en espíritu y en verdad y recibas el Espíritu Santo y arrebates el reino de los cielos. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Gracias, mi Señor, por su amor, su verdad y su justicia, implorando que usted obre en medio de nosotros y nos guíe para mí en sendas de verdad y de justicia. Bendiga a aquellos que están oyendo y a aquellos que van a oír, porque suyo es el poder, gloria y honra y alabanza. Levántanos revestido tu gracia, Padre, y úngenos de la mollera hasta la planta de los pies. Líbranos de todo mal, de toda traición, de todo engaño y toda maldad. Esto te lo pido a través de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta una próxima, si Dios así lo permite. Bendiciones. Amén.